La lección de esta semana, controversias, y el versículo Marcos 2, 27 y 28. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Bueno, el foco del repaso, aprendiendo con Cristo. Hay tanto que aprender de la vida de Cristo. ¿Cómo puede la fe llegar a ser visible? Bueno, por las acciones de fe, como fue el caso de los amigos del paralítico, que por fe persistieron humildemente en su acercamiento a Cristo. Veamos el pasaje en Marcos 2, 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Y recordemos lo que dice Miqueas respecto a humillarnos y la humildad. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La lección del domingo dice, al igual que el amor, la fe llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos. La necesidad obvia del hombre era física. Sin embargo, cuando llega ante la presencia de Jesús, las primeras palabras que Jesús pronuncia tienen que ver con el perdón de pecados. Si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar por el poder de Dios, su aseveración acerca del perdón de pecados resulta corroborada. ¿Por qué es Jesús nuestro médico espiritual? Bueno, porque Jesús vino al mundo y murió por nosotros para que nuestros corazones sean sanados del pecado por fe en su evangelio. Marcos 2 del 13 al 17 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa
juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, principalmente los enfermos del espíritu. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y la lección del lunes dice: en los días de Jesús, los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma. No eran populares entre la población judía en Judea, porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas. Según Cristo, ¿qué es aceptable como actividad sabática? Bueno, todo aquello que nos acerque más a Dios, como hacer el bien y salvar vidas, para lo cual también hay que alimentarse. Marcos 2, 23 al 28, en la Reina Valera revisada 1977. Sucedió también que él pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos comenzaron a abrirse camino arrancando las espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y se comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es lícito comer, y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. En Marcos 3, 1 al 6, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si le sanaría en sábado, a fin de poder acusarle. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos callaban. Y después de echarles una mirada alrededor con ira, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le quedó restablecida. Y los fariseos comenzaron enseguida a tramar con los herodianos contra él para ver cómo destruirle. El comentario bíblico adventista de Marcos 2:24 nos dice: el problema que algunos cristianos modernos encuentran para determinar qué es o qué no es apropiado hacer en sábado se resuelve fácilmente una vez que se tiene un concepto claro del propósito del sábado. La verdadera observancia del sábado consiste en hacer todo aquello que nos acerque más a Dios, nos ayude a entender mejor su voluntad para con nosotros y la forma en que nos trata, y nos induzca a cooperar más eficazmente con Él en nuestra vida y a contribuir para la felicidad y el bienestar de otros. Según Jesús, ¿cuál es su verdadera familia? Aquellos que hacen la voluntad de Dios junto con Él, ya sean parientes o no. Marcos 3, 21 al 22 y el 25 dice:
Cuando se enteraron sus parientes de Jesús, salieron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Belcebú, y en nombre del príncipe de los demonios es como expulsa los demonios. Parece que la familia y los escribas estaban de acuerdo. Estaba enloqueciendo Jesús. Y en el 25, Jesús resume la situación. Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá mantenerse en pie. La salvación es individual. Y Jesús lo enfatiza aquí. Y en Marcos 3, 31 al 35, nos aclara aún más que la salvación es de cada uno. En esto llegaron su madre y sus hermanos, sus parientes, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y Lucas 12, 53 explica un poco más. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Esto no quiere decir que tenemos que odiar a la familia, es que debemos poner a Dios en primer lugar. Y Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Poner a Dios en primer lugar, independientemente de los conflictos que hay en la familia, inclusive a costa de nuestra propia vida, es lo más importante para Cristo. La lección del jueves dice, la familia de Jesús no estaba a tono con la voluntad de Dios. Jesús reconoció ese hecho y en este pasaje redefine el concepto de familia. Quienes hacen la voluntad de Dios son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Él es el Hijo de Dios, y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser su familia. Aplicación personal de hoy. ¿Quieres ser parte de la familia de Cristo haciendo la voluntad de Dios? Amén.